Muy bien, buenos días. Mi nombre es José Castillo. Por mi parte, pues yo soy ingeniero en ciencias y sistemas. Y como bien mencionaba Víctor, la parte de hardware y software son complementarios entre sí, ¿verdad? Por lo cual, lo que yo les voy a hablar ahorita va a ser de la especificación de la intensidad de carbono generado por software específicamente. Para hablarles muy brevemente de mí, pues actualmente yo laboro como Senior Software Engineer para algunos clientes en el extranjero. Soy entusiasta Cloud Native y uno de los organizadores de esta comunidad de Cloud Native Guatemala. Y bueno, pasando de ese punto, voy a procurar apurarme un poco para que también sea que tenga la oportunidad de hablar. Bueno, nosotros pues estamos acostumbrados desde hace muchos años a ver las diferentes emisiones de carbono generadas por cosas que usamos cotidianamente. Los carros, las fábricas, el consumo que nosotros tenemos en nuestros hogares, desde lo que es la cocina, uso de electrodomésticos. Pero estas emisiones de carbono no se limitan únicamente a eso. El software, pues sí, tiene ciertas emisiones de carbono y esto lo hace a través del hardware, ¿verdad? Porque es el medio sobre el cual se ejecuta. Para esto, pues toma en cuenta lo que es cada uno de los componentes, tanto físicos como virtuales, para las emisiones de carbono. Debido a esto, pues, BAC de Environmental Sustainability propuso un marco de trabajo, si así lo queremos ver, que es el CSI, o es el cálculo de la intensidad de carbono generado por software. Por ser open source, pues una de sus ideales es compartir esto para que todos lo podamos utilizar, y tenemos que tener en cuenta que entre más bajo el resultado que obtenemos, es mucho mejor, y es prácticamente imposible llegar a un valor de cero. Todo esto pues nos puede servir desde un sistema grande como lo vendría siendo una red social globalmente utilizada hasta una librería monolítica que nosotros ejecutamos en nuestra computadora local. Algunas de las abreviaturas que vamos a utilizar a lo largo de la presentación son estas 5. La primera, la energía consumida por un sistema de software, la intensidad de carbono específica de una región. Con una región me refiero que esto puede ser la intensidad de carbono producida por un país, en nuestro caso pues un departamento, un municipio. Estos valores nosotros, bueno, no estos, específicamente la intensidad de carbono específica de una región, nosotros lo podemos obtener por los medios y las organizaciones encargadas de la meteorología, en nuestro caso pues el INSIMUE, que nos podría dar esos valores. También tenemos las emisiones incorporadas del hardware necesario para operar un sistema de software, las emisiones operativas basadas en las emisiones que causan el consumo de energía y una unidad funcional. Ahorita más adelante vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos. Y este marco de trabajo nos presenta 3 acciones sustentables para el software. Estas acciones pues, van a ser, estas acciones son las que nosotros buscamos tomar para reducir las emisiones de carbono. Y sea la acción que nosotros tomemos, ellos van a enmarcado que va a caer en una de estas 3 específicas. La eficiencia energética va a ser todo lo que nosotros hagamos para que el software consuma menos energía eléctrica para realizar una misma función o una misma unidad. La eficiencia del hardware van a ser las acciones que nosotros vamos a tomar para que el software consuma menos recursos físicos para realizar una misma acción, es decir, ser más eficiente en nuestros sistemas. Y por último, la conciencia sobre el carbono. Estas van a ser las acciones que vamos a tomar para cambiar el tiempo o la región de cómputo para así aprovechar fuentes de energía más limpia. Nosotros, cuando empezamos a utilizar la nube por cosas de capas gratuitas o falta de experiencia, normalmente lo primero que hacemos es desplegar
nuestros servicios en las regiones de Carolina del Sur, Carolina del Norte, no me recuerdo cuál de los dos es la primera que se nos aparece, se nos dice entre las opciones, ¿verdad? Pero actualmente pues eso ya no es solo con lo que nos tenemos que quedar. Inicialmente pues nosotros cuando empezamos en el mundo del desarrollo de software, mantenimiento de aplicaciones, como lo decían ver, lo primero que hacemos es que nuestro código funcione. No importa si es el código espagueti más revuelto que hayamos creado, medio vez funcione y aunque sea que imprima un hola mundo, nosotros estamos contentos, está funcionando. Más adelante, conforme empezamos a tener más experiencia, pues ya nos enfocamos en patrones de diseño, buenas prácticas y hacer que nuestro software sea más eficiente, que haga las operaciones más rápido. Y después, con el uso de la nube, pues nosotros aprendemos de alta disponibilidad. Actualmente, pues con cualquiera de los proveedores de la nube, nosotros tenemos recursos virtualmente casi ilimitados. Y pues sí, nuestras aplicaciones van a correr de maravilla, van a ser muy rápidas, tenemos tiempos de respuesta de milisegundos, pero también tenemos que empezar a pensar en el consumo energético y la contaminación que eso genera. Por lo cual, este marco de trabajo nos brinda un procedimiento que nosotros podemos seguir para el cálculo de la intensidad de carbono. Primero, todo está enlazado. Nosotros tenemos que definir bien el límite de software que vamos a incluir. Si tenemos APIs, si tenemos servicios, librerías, nosotros tenemos que delimitar bien hasta dónde va a alcanzar nuestro cálculo de la intensidad de carbono. La escala. Nosotros tenemos que escoger una unidad funcional. El SSI es una tasa de emisión de carbono basada en otra medida. Como nosotros lo vamos a estar viendo, van a ser gramos de dióxido de carbono por unidad funcional. La unidad funcional, pues, va a ser el mínimo que nosotros vamos a estar calculando. Esto nosotros lo podemos tomar como una llamada a una API o el consumo que va a tener un usuario dentro de nuestro sistema. Más adelante, en un pequeño caso de estudio, pues vamos a ver el tipo de medida que ellos utilizan. Tenemos que también definir cada componente de software enumerar un límite, es decir, vamos a conocer cuál va a ser nuestro límite. Ahora tenemos que enumerar esto de forma cuantificable, que es lo que nos lleva al siguiente paso: cuantificar una tasa para cada componente de software. Es decir, necesitamos saber cuánto consume cada software a través de nuestro sistema. No es únicamente consumo eléctrico, sino también contaminación que sea mínima, generada por procesador, por memoria, por disco, por utilización de red, todo lo que nosotros tengamos de limitar. Y el tercero, pues, por ser un marco open source, lo que podemos ver es informar, compartir nuestros hallazgos de forma pública para empezar a generar conciencia de lo que estamos provocando y cómo nosotros lo podemos solucionar. Y aquí entra la metodología de este marco. Sí, es un poco de matemática, pero no se preocupen, me voy a saltar toda la parte de los cálculos y vamos a ir mágicamente a los resultados más adelante. Y en la metodología, de forma general, ellos proponen una fórmula. La intensidad de carbono va a equivaler a C por cada R, donde C va a ser la cantidad total de carbono emitido por nuestro software y R, pues como ya habíamos visto, va a ser la llamada, va a ser la unidad funcional. Es decir, que esto va a ser la cantidad de carbono emitido por cada unidad funcional que nosotros tenemos. Y esta fórmula, pues nosotros la podemos expandir un poco por medio de las misiones operacionales, donde aquí nosotros ya tenemos el valor de cálculo de emisiones operativas y la E que nosotros ya hemos visto previamente en las abreviaturas, que va a ser nuestra intensidad de carbono. Pero esto todavía lo podemos ampliar nosotros un poco más. E incluso estos valores podemos seguir ampliándolo bastante, pero pues no es la finalidad de esta charla. Aquí voy a llegar hasta este límite
Y más adelante en las referencias pues, van a poder tomar capturas del caso de estudio, donde ustedes van a poder ver más a detalle cómo se generaron cada uno de los cálculos que ellos utilizaron para estas fórmulas. Solo no me recuerdo bien de todas las abreviaturas, así que tengo que regresar a ver qué era M, así las emisiones incorporadas, perdón. Bien. Y esto luego lo desglosan en 3 segmentos. Primero, las emisiones totales incorporadas, que va a ser la suma de todas las emisiones de la evaluación del ciclo de vida de nuestros componentes de hardware. Nosotros sabemos, ya sea monolítico o en la nube, los componentes de hardware pues tienen un ciclo de vida. El hecho de que esté en la nube no significa que alguien de Google o de AWS en algún momento va a tener que venir y cambiar determinados componentes sin que nosotros nos demos cuenta. DS va a ser nuestro tiempo compartido. Esto significa que es la vida útil total del hardware que está reservada para el uso de nuestros softwares. Y el tercero, que es RS, o la participación de nuestros recursos. Esta va a ser una proporción del total de los recursos disponibles que nosotros vamos a tener para el consumo de nuestro hardware. Y esto nos lleva pues, a los límites que nosotros vamos a definir del software, cómo nosotros vamos a delimitar sobre qué lo queremos calcular. El software de por sí pues, necesita medios sobre los cuales ejecutarse, y es sobre eso que nosotros realizamos nuestras mediciones. Esto puede ir desde el almacenamiento, el equipo de red, memoria, monitoreo, las máquinas inactivas que nosotros tengamos. Esto incluye también almacenamiento archive, aunque nosotros no accedamos comúnmente, pues sigue teniendo un consumo. El entrenamiento de modelos de machine learning, dispositivos de IoT, periféricos, y esto aquí pues podemos extenderlo bastante más, ¿verdad? Todo lo que nosotros tengamos que consuma energía eléctrica, pues va a tener emisiones de carbono. Ahora, la unidad funcional. Es lo que había mencionado, de qué forma vamos a medir nuestras emisiones de carbono. Esto puede ser por llamadas API, cantidad de usuarios, cantidad de máquinas que nosotros tengamos, puede ser en minutos, si el tiempo, en algún sitio físico, es decir, cuánta emisión de carbono va a generar cada uno de nuestros datacentros, si lo queremos tomar, el volumen de datos, por cantidad de transacciones, o lecturas y escrituras de base de datos. Ahora tenemos pues, el método de cuantificación. En esto nosotros no buscamos un medio cualitativo, aquí sí nos interesan los valores que nosotros podamos obtener, para lo cual pues, nosotros aquí vamos a utilizar el método SSI, ¿verdad? Y 2 características clave de este marco de trabajo. Primero, pues que busca la conciencia de carbono, eficiencia energética y eficiencia del hardware. Y también pues adopta una visión de impacto sistemático, es decir, que nosotros, conociendo los valores, pues tomemos acciones para corregir esto. Actualmente pues nosotros acá tal vez no tenemos mayor contaminación por esto, pero no sé si en algún momento han leído los consumos energéticos de las aplicaciones modernas. Los datacentros de por lo menos Amazon, Azure, Google Cloud pueden llegar a medir kilómetros. Como bien mencionaba Víctor también, esto pues genera calor, necesita refrigeración, pero todo esto también consume energía, ya sea energía eléctrica. Si han tenido la oportunidad de ir a algún datacentro aquí en Guatemala, pues hay algunos que como forma de respaldo tienen generadores que utilizan combustibles fósiles, si no me estoy, Euroflip utilizaba diésel, utilizan más de un proveedor de servicios de energía eléctrica, siempre por respaldo. E incluso hace unas semanas salió una noticia de parte de Microsoft que habían comprado una antigua planta nuclear para poder alimentar energéticamente los modelos de inteligencia artificial que ellos están utilizando. Imagínense el consumo de una pequeña librería que nosotros hagamos para un nuevo mundo a necesitar una planta nuclear para alimentar un modelo de inteligencia artificial. Nada cercano a Skynet, pero por ese camino vamos. Y ahora pues vamos a ver
brevemente el caso de estudio. Este caso de estudio es de un e-commerce llamado eShopping. Este e-commerce pues, está construido más bien con ASP.NET, era una aplicación monolítica y utilizaba un patrón de diseño MVC, es decir, un modelo vista controlador, y utiliza una base de datos relacional para el manejo de su información. Esto es a grandes rasgos lo que es la aplicación. El modelo que ellos utilizaron pues, fue esta fórmula: la energía por la intensidad de carbono por cada unidad de ejecución. Aquí les dejo nuevamente el significado de las abreviaturas, no es porque se me olviden las letras, ¿no? El límite que ellos definieron del software para lo que iban a medir, al menos lo que les interesaba medir en ese momento, era su servidor de aplicaciones web y su servidor de base de datos únicamente. Lo que excluyeron fue los navegadores frontend. ¿Cómo? Los navegadores frontend de cada uno de los clientes, tráfico de red que ellos consumían y cualquier recurso adicional de la infraestructura. Ellos iban a enfocar únicamente en servidores backend y bases de datos. Y ellos brindaron este pequeño y muy resumido diagrama de cómo tenían su infraestructura. Ellos lo tenían montado en Microsoft Azure. Y como bien indicaron, pues ellos únicamente se enfocaron en lo que era el servicio de App Service como servidor backend y sus servicios de base de datos, que ellos utilizaron Azure SQL Database. ¿En qué estaba la base de datos? Eso sí no me recuerdo, creo que era un Postgres, si no lo estoy. Y la unidad funcional que ellos tomaron para sus cálculos era de por cada 500 usuarios durante un periodo de 1 hora con 50 usuarios simultáneamente en su plataforma. Si se dan cuenta, no es necesario delimitar tanto nuestra unidad funcional a una llamada de API, sino que lo podemos hacer también de esta forma, como sea más sencillo para nosotros como organización, ¿verdad? En la cuantificación pues, se dividieron también en 2 partes: base de datos y servidor de aplicaciones. Ellos definieron, aquí para ir un poco más rápido, la definición de los valores se la definieron de la misma forma. La energía, ellos iban a calcular mediante el uso de 2 CPUs y usando un modelo de potencia de los procesadores, números de núcleos, etc. La intensidad de carbono, pues ellos lo tomaron de promedios regionales anuales, y la región que ellos tomaron para la intensidad de carbono fue la India, donde estaba desplegada su aplicación. Y el carbono incorporado pues, fue obtenido mediante una ampliación de una de las fórmulas que vimos previamente, que es esta de acá. Más adelante, pues en las referencias van a poder tomar la captura, van a poder ver más a detalle cómo pudieron los valores, porque esta no es clase de máquina o electrónica. Y de esta forma desglosaron ese fórmula. Las emisiones incorporadas, pues ellas obtuvieron de estimaciones de carbono para los servidores del conjunto del coeficiente de huella de carbono en la nube. Esta palabra yo se las dejé resaltadas porque en una de las referencias pues está un enlace a esto. En este caso pues Azure a través de un GitHub da estos valores para que se puedan utilizar, ¿verdad?, para estos fines. El tiempo reservado pues, es de 1 hora. La vida útil esperada de los componentes es tomar un aproximado de 4 años por 35.040 horas. Los recursos reservados iban a ser una máquina virtual con 12 CPUs virtuales, y los recursos totales, pues ellos tenían un host dedicado dividido en 16 CPUs. En la parte de la base de datos, pues ellos tomaron los mismos valores: el uso de CPU, módulos de potencia, los núcleos. La base de datos pues también estaba en la India y la misma fórmula, ¿verdad? Por lo que me voy a saltar esta parte y mágicamente pues llegamos a los resultados. Aquí nos ahorramos más o menos 30 minutos de cálculos para ver únicamente los resultados. En la parte energética, ellos obtuvieron un resultado de 0.023 kilowatts durante el periodo de 1 hora, una intensidad de carbono de 951 gramos de dióxido de carbono por unidad funcional que ellos definieron,
por cada kilowatt hora. Y el último valor iba a ser de 4.305 gramos de dióxido de carbono por cada uno de los 500 usuarios en el periodo de 1 hora con 50 usuarios simultáneos. Y esto como resultado nos dio 26.168 gramos de CO2 por cada 500 usuarios en un periodo de 1 hora con 50 usuarios simultáneos. Relativamente parece muy poco, ¿verdad? A comparación de la intensidad de carbono que hay en la India, pero hay regiones donde pues, este valor puede subir o bajar mucho, ¿verdad? Si lo miramos desde la perspectiva de un e-commerce, parecía ser poco, 26.168 gramos de dióxido de carbono que tiran en 1 hora ellos al medio ambiente, ¿verdad? Y para el servidor de base de datos, pues el consumo energético fue considerablemente menor, que fue 0.0096 kilowatts por 1 hora. La región pues, seguía siendo la India, y como resultado final, esto nos dio 14.2416 gramos de dióxido de carbono por cada 500 usuarios en un periodo de 1 hora, con 50 usuarios simultáneos. Y el resultado total, es decir, la suma del consumo de base de datos y el servidor de aplicaciones backend, pues dio, vamos a aproximarlo a 40 gramos de CO2 por la unidad funcional para toda la aplicación. Pero como sabemos nosotros si es mucho, es poco, ahí sí ya tendríamos que referirnos un poco a las instituciones meteorológicas para saber el estado de esto. Si se recuerdan, a mediados de aquí más o menos, con los incendios que hubo en la capital, hubo una gran cantidad de dióxido de carbono que se liberó en nuestro ambiente, que hasta era para nosotros un poco difícil la visibilidad, parecía que hubiera habido neblina, pero era cuestión de humo, dióxido de carbono y otros gases altamente peligrosos para nuestra salud. Y aunque estos gases pues, no se puedan ver directamente nublando nuestra vista, eso no significa que no estén ahí. Y esto es solo para un e-commerce relativamente pequeño. Yo por acá había encontrado algunos valores, tal vez de un poco más de relevancia. WhatsApp genera aproximadamente 0.08 gramos de dióxido de carbono por cada mensaje enviado. Parece excesivamente poco, ¿verdad? Pero si lo multiplicamos por la cantidad de mensajes que enviamos al día, por la cantidad de usuarios que utilizan WhatsApp al día, esto ya son millones de gramos de dióxido de carbono que se liberan en el ambiente solo por mensaje. Y WhatsApp tiene uno de los consumos más bajos energéticamente en la actualidad. Cuando nosotros queremos enviar un correo por Gmail, según un informe que ellos sacaron, y este informe es del 2015, un informe ambiental, ellos consumían más o menos 0.4 a 4 gramos de dióxido de carbono por cada correo normal enviado. Podían llegar a consumir hasta 50 gramos de dióxido de carbono si el correo llevaba el límite de archivos de capacidad de archivos adjuntos, no me recuerdo si es 20 megas o 5 megas, no estoy seguro. YouTube o Netflix, cuando nosotros estamos viendo contenido streaming, ellos generan entre 36 a 100 gramos de dióxido de carbono dependiendo de la calidad del video, y ellos manejan un nivel muy bajo de emisión de gases. El que me llamó la atención fue el de Zoom. Una videollamada por Zoom puede llegar a consumir entre 150 y 1000 gramos de dióxido de carbono dependiendo de nuestra conexión y de la calidad del video. Esto pues ya es bastante, ¿verdad? Multiplicándolo por la cantidad de tiempo que nosotros pasamos en Zoom cuando tenemos videollamadas o la cantidad de personas que lo están utilizando, son consumos pues muy altos. Ahora ya no únicamente tenemos que echar la culpa a que una moto, una camioneta, un carro van tirando mucho humo,
sino que el software que nosotros producimos también tenemos que buscar hacerlo más eficiente, no solo en su funcionamiento, sino también en su consumo. Tal vez aquí en América Latina o por lo menos en Centroamérica no es tan común ver esto. Por nuestra geografía, pues es muy difícil que aquí vayan a abrir un centro de datos o un centro de algún producto cloud, ¿verdad? Pero en los países que sí, 100 kilómetros de bodegas con muchos servidores, pues sí es mucha contaminación la que se está produciendo. Llegar al punto ya de necesitar una planta nuclear para alimentar esto ya debería ser algo alarmante, dado que en el futuro no va a ser una fábrica o una maquila la que va a arruinar nuestro medio ambiente, sino que vamos a hacer nosotros con los sistemas que creamos, ¿verdad? Y bueno, por acá yo les dejo las 3 referencias que utilicé, todas del tag de Sustainability, por si desean tomar alguna fotografía. Y bueno, no sé si de momento hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. ¿Sí? Sí, con todo esto que presentas, tiene una afectación directa con el mercado de transacciones de toneladas de CO2 a nivel mundial, o nada más es prácticamente como sea ambiental. Ahorita ellos lo presentan como un medio de concientización. Okay. No es muy antiguo todo este marco del tag de Sustainability, pero sí buscan llegar a eso por la cantidad de emisiones que están generando. Acá ya compite con fábricas globalmente contaminadoras, podría decir. Y otra consulta, disculpa, ¿y esto crees que va a tener una afectación directa con los precios de los componentes en la nube, dependiendo de sus emisiones, por decirlo así? Probablemente sí, porque con el software que nosotros consumimos, bien como decía Víctor, pues va de la mano con el hardware. Conforme va evolucionando esto, pues se van construyendo componentes más ecológicos, se podría decir, más pequeños, con menores tasas de consumo, pero esto pues se lleva a los precios, ¿verdad? No va a costar lo mismo un disco magnético que nos costaba, bueno, que ahorita nos puede costar 100 quetzales comparado con un NVM, que ahorita nos puede costar más de 1000 porque tiene la misma capacidad. Así que sí, probablemente sí vaya a alterar los costos en algún momento. Gracias. Y creo que ¿Por acá también tienen duda? Sí, ¿algún cliente te ha solicitado realizar estos estudios? No, todavía no. Y aquí en Guatemala lo veo muy en pañales esa parte que se preocupen por esto. Porque yo sí he visto que en Europa los proyectos suelen publicar sus estimaciones de huella de carbono, pero no sé si eso es alguna regulación o solo es porque desde ellos lo hacen. No, eso sí es de parte de ellos. Regulaciones ecológicas para parte de informática, por desgracia, aún no hay. Pero sí ya son más las empresas que empiezan a publicar estos resultados, ¿verdad? Con el fin de generar conciencia. Aunque ahorita más en áreas financieras. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta. ¿No? Si no, pues muchas gracias por su tiempo y les voy a dejar con el siguiente expositor.